Bueno, buenos días. En forma general, este es el material que vamos a desarrollar hoy. Ya van a encontrar en la plataforma. Les voy a mostrar un poco. Vamos a ir a la plataforma. Como siempre, saben que en la carpeta de recursos didácticos, acá estamos en la carpeta de recursos. Se puede ver, avísenme si es que no se ve o si se ve, por favor, me confirman. Sí, se ve, profe. Gracias. Bueno, acá en la carpeta de clases lo que es donde vamos a encontrar por mes. Acá estamos en febrero todavía. Los contenidos. Ya estamos ahora entonces en la clase 4, clase 2 y 3 eran continuaciones de la clase 1, ¿sí? Está todo por fechas. Entonces acá van a poder descargar para leer o para completar. Volvamos entonces. Les muestro porque ya doy por sentado que todas las personas que están en el grupo ya tienen acceso a la plataforma, ¿sí? Les muestro por eso. Recuerden que al final de la clase tienen que ir a la carpeta de bibliotecas para completar el enlace de asistencia del día de hoy. De paso, quiero felicitar a las chicas de nuestro grupo por el Día de la Mujer Paraguaya. Feliz día para Gracias, todas profe. las mujeres. Bravo también, profe. Ah, gracias. Menos mal, no se olvidaron de mí. Ok, vamos ahora. Bueno, seguimos de nuevo con vocabularios. Acá ya vamos a ver incluso definiciones. Algunos de estos ya habíamos visto, como por ejemplo es el caso de broadsheet. Ya hemos visto en la lección anterior. También vemos censorship. Vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento. Voy a poner bien esto. Bueno, a grandes rasgos, además de los vocabularios que recién estuve mostrando, ¿qué otro vocabulario ya vimos? Broadsheet, censorship. A ver. Headline, Headline, muy bien. journalist, Journalist. profe, ¿cuál sería la diferencia con TS y terminación SM? Vamos a presentar entonces que ese también ya vimos. Bueno, la diferencia, uno es sustantivo, el otro es adjetivo. Y al ser sustantivo, journalism sería su significado periodismo. Acá es como sustantivo. Por lo tanto, sería la ciencia en sí, la carrera en sí. Ahora, journalist es adjetivo. Recordemos que adjetivo es lo que describe a una persona. Entonces, journalist sería periodista. Entonces, acá se convierte en adjetivo. Bien, a ver un poco. Creo que eso fue todo, ¿verdad? ¿Hay alguna otra cosa más que habíamos visto? Bueno, vamos entonces a ver. Empezamos. Este es un vocabulario que se utiliza bastante en el ámbito informativo, especialmente en las noticias.
Bueno, yo suelo ver, por ejemplo, las noticias de BBC de Londres o así de repente también en otras cadenas en este caso ahora de Estados Unidos. Cuando se empiezan a transmitir, empiezan luego diciendo breaking news, breaking news. Acá tenemos la definición que sería information about events currently occurring or developing. Informaciones sobre los eventos que ahora mismo o actualmente se están desarrollando. Ahora, teniendo en cuenta la definición, ¿cómo puede ser el significado de breaking news? Vuelvo a decir la definición. Información sobre los eventos que se están desarrollando ahora mismo o en estos días. Sería como lo que se dice en nuestra noticia, noticia de último momento. Muy bien, excelente. Noticia de último momento. Ustedes pueden ir anotando o en todo caso, como saben, se está grabando esto y del video nomás pueden hacer una retroalimentación después. Ya va a depender de ustedes. O estar anotando ahora mismo o después nomás cuando tengan la grabación completa. Muy bien, vamos a hacer un poco un paréntesis acá porque a mí siempre me gusta analizar las palabras para que mis alumnos puedan entender su origen. O sea, la parte etimológica es, desde mi punto de vista, bastante importante porque así el alumno o la persona que está empezando a entender cualquier tipo de idioma, ¿verdad? Entonces, analiza la palabra y su origen y entonces comprende el porqué del significado de esa palabra. Bueno, breaking. Vamos a ir por partes. Por un lado tenemos breaking, por otro lado tenemos news. La palabra breaking tiene muchos significados. Si es un verbo, significa romper. También como verbo significa convertir o hacer una cosa a otra. Bueno, básicamente convertir. Por ejemplo, hacer que uno, en vez de ser buena persona, se haga mala persona. Bueno, es ahí justamente entonces donde nosotros vamos a utilizar. Le voy a mostrar el contexto. Antes de eso, le voy a mostrar otro ejemplo. Yo no sé si ustedes conocen, hay una serie, no había porque ya se terminó, que justamente se llamaba Breaking Bad. No sé si alguno de ustedes conoce. Está todavía en Netflix. De paso, que aprovechar y les recomiendo porque es buenísimo. Bueno, Breaking Bad. Esta serie básicamente se trata de una persona, no les quiero spoiler, se trata de una persona buena, digamos buena entre comillas, buena, que es good, que por circunstancias de la vida, perdón por los ruidos de afuera, por las circunstancias de la vida se convierte en mala. Pasa ciertos que otros eventos, entonces se convierte en una mala persona al final. Básicamente es el centro de la historia. Bad. Bueno, entonces acá tenemos justamente Breaking Bad. Volvamos otra vez acá. Convertir. Entonces sería convertirse en malo, hacerse malo. ¿Y por qué no se pone en bad nomás? Porque este breaking da luego ya la iniciativa que antes esta persona era buena, o sea, es un contexto. Te da la iniciativa que esta persona antes era buena
y sin embargo de repente se convirtió en mala. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer un contexto de convertir las noticias? Bueno, acá entonces, si vamos a traducir en forma literal, podemos decir justamente esto que está pasando. Por ejemplo, los hechos se convierten a noticias de último momento o que se están desarrollando. Sí, es por eso que tenemos, es todo un contexto, para que se den cuenta que es todo un contexto que no es simplemente, bueno, este significa tal cosa y este tal cosa, entonces esta palabra significa tal cosa. No, es todo un contexto porque uno tiene que investigar, tiene que ir sí o sí a la raíz para saber, en este caso, ¿verdad? La explicación semántica, o sea, el significado de esta palabra en sí. Bueno, obviando todo, entonces todo lo que ya sabemos, vamos a concluir que breaking news serían los hechos que se convierten en noticias de último momento. O cerrando todo, noticia de último momento. Muy bien. Después tenemos broadsheet, que ya habíamos visto, que básicamente es un periódico. Les voy a leer su definición. A newspaper printed on larger paper and is viewed as more serious and trustworthy than tabloids. Bueno, es un periódico. Acá básicamente nos está diciendo que es más serio que cualquier otra revista u otro material impreso. Siguiente vocabulario tenemos biased. Dice unfairly favoring or opposing something or someone. ¿Qué sería favorecer o oponerse a algo o a alguien? Bueno, esto también sería, ¿cómo nosotros podemos decir? Vuelvo a decir su definición. Favorecer o oponerse a algo a alguien, pero de una forma injusta. ¿Cómo podemos llamar a eso? Biased. Ahí veo que alguien está escribiendo en el grupo, pero no le puedo responder ahora. Bueno, en este caso, entonces, vamos a llamarle imparcial porque no le favorece a nadie, o sea, favorece de una forma injusta o se opone de una forma injusta. Este vocabulario también se suele utilizar bastante en los medios. Generalmente en los medios siempre se utiliza un vocabulario primero extenso. ¿Por qué? Porque justamente son las personas que están en los medios las que, entre comillas, se debería dar ejemplo de cómo se puede desarrollar el léxico, o sea, cómo podemos ampliar nuestro vocabulario. Entonces, vamos a decir que los periodistas son el ejemplo de cómo se debería hablar, hablando mal y pronto. Es por eso que siempre se utiliza bastante vocabulario. Yo no sé si, capaz que ustedes tuvieron una materia que se llama expresión oral o comunicación oral, algo por el estilo, pero se da también este tipo de circunstancias que recién les mencioné, ¿verdad? Que hay que ampliar el vocabulario, incluso hay que tener en cuenta la postura, etcétera, 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 ¿verdad? Uno de esos ejemplos de ampliar el vocabulario justamente es censorship, que es censura, que ya habíamos visto. En este caso, vamos a leer su definición. Dice, the suppression of any books, films, news, etc. that are deemed threatening, obscene, or politically unacceptable. Es la supresión de cualquier libro, película, noticias, etcétera, que puede ser dañino, obsceno o políticamente inaceptable. Political unacceptable.
Esto también es algo que van a escuchar bastante. Bueno, vamos a ir al siguiente. Tenemos credibility. Acá ya podemos deducir su significado. A ver un poco quién me puede Credibilidad, decir credibilidad. totalmente. Muy bien. De hecho, ya vamos a poder deducir algunos que otros vocabularios. Por definición, nos dice how reliable, trustworthy or believable something is. Credibilidad, entonces, es cuán confiable, fidedigno o creíble, la redundancia, algo podría ser. Esa es otra característica, otro vocabulario que seguramente ustedes siempre escuchan o están relacionados. Vamos ahora al siguiente, tenemos free press. Acá, de hecho, que la palabra press ya podemos deducir que es prensa. Free, voy a hablar un poco de free. Free podemos encontrar con dos significados. Uno de ellos es gratis, prensa gratis, no. Y otro de ellos es libre. Prensa libre, sí, ahí sí. Como le puse definición, media outlets are allowed to report on stories with little or no interference from governments. Bueno, acá entonces cuando las noticias o los reportes o etcétera, las historias, ¿verdad? Puede haber Puede ser, poca o simplemente no ninguna interferencia del gobierno. ¿Sí? puede ser libertad de prensa también, Excelente, ¿o libertad no? de prensa o prensa libre también se le puede decir. Vayan anotando nomás ustedes o, como les dije, después nomás después de tener el video. Bueno, después tenemos editorial. Acá ya podemos incluso, no hay necesidad de cambiar alguna letra, ya saber su nombre, que sería editorial. Este es fácil, por favor digan. Editorial. Editorial. Como le dije, no hace falta ni cambiar nada. Vamos a leer entonces su definición. An article written by the editor that gives a view on a topical issue. Es un artículo escrito por un editor que nos da una vista, o sea, una perspectiva, ¿verdad? De cualquier tipo de tema. Acá ya vamos a encontrar también otras palabras dentro de esta misma definición. Editor, que es lo mismo otra vez. View, que literalmente es vista, pero nosotros podemos acomodar el significado por punto de vista o perspectiva. Topical. Topical no es en castellano como tópico de piel, sino sería un tema. Ahí está, tema. Bueno, voy a ir bajando, voy a borrar un ratito esto. Bueno, tenemos entonces ahora el siguiente que es fake news. Estoy segura que esto ya saben. Fake news. Noticias falsas. Noticias falsas, desinformation, fake news. Díganme un poco dónde escucharon, por ejemplo, fake news, cuándo fue la primera vez que, porque se usa bastante, incluso su significado en castellano no se usa más, sino directamente el inglés, fake news. ¿Cuándo, por ejemplo, fue la primera vez que escucharon? O que Una leyeron. publicidad, noticia en redes sociales y ponen lo, o sea, tipo alzan screen de la fuente y ponen fake news.
las Sí, redes. totalmente. Mediante las redes sociales estamos expuestos a muchísimas informaciones y la mayoría, exactamente, como dijo la compañera, son fake. La palabra fake de por sí ya sabemos que significa falso o falsa, ¿verdad? News ya tenemos por sentado que significa noticias. Entonces, este sí está bien literal, fake news, noticias falsas. Y por supuesto, sabemos que todo esto nos lleva a qué cosa? Disinformation, a una desinformación. Vamos a leer entonces el significado. Untrue information news intended to mislead. Son informaciones que no son verdaderas o noticias que no son verdaderas, que tienen la intención justamente de desinformar o que la persona pueda creer y se aleje de la información real. Ese sería a propósito de los fake news. Y de hecho que ya no se usa luego ni fake news, sino simplemente fake nomás, directamente. Ahora al siguiente tenemos front page news, que su definición dice the most important story that appears on the front page, la historia más importante que aparece en la página del frente o la página principal. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a front page news? Portada de noticia. A ver, ¿cómo era La la primera portada, parte? la portada de la noticia. Perfecto, portada de noticias. Front page news. Si vamos a traducir en forma literal, front, frente. Page, página. Página del frente. Obviamente que nosotros no le llamamos así y mucho menos ustedes. Entonces, la mejor forma de poder traducir es portada de noticias. O simplemente portada. Yo creo que ustedes solamente ya le dicen portada. Headline ya habíamos visto. Journalist también. Journalists también. Acá está en plural. Sin embargo, en singular ya habíamos visto también. Acá tenemos mass media, también habíamos visto, sin embargo, acá se le agrega, voy a borrar un poco esto. Sin embargo, también se le agrega mainstream media. Vamos a leer un poco el significado. Perdón, en la definición dice media that can reach large numbers of people in a short time. Son medios de comunicación que pueden llegar a muchas personas en un corto tiempo. Design for mass consumption. Estos son diseñados justamente para consumición masiva. For example, the BBC, la BBC, es lo que les comenté, la BBC de Londres, por ejemplo, CNN, CNN, uno de los grandes, ¿verdad? New York Times, etcétera. Bueno, estos son ejemplos, muy buenos ejemplos de mass media, que también son llamados mainstream media. Bueno, la palabra mainstream, de hecho, que también vamos a poder encontrar en diferentes ámbitos. Uno de ellos sería, obviamente, las redes sociales, que nos habla de todo lo que es tendencia, ¿sí? Todo lo que es tendencia ahora o todo lo que sería lo principal que se esté hablando ahora. Entonces, a eso también refiere mainstream. Bueno, vamos al siguiente, obituaries. Esta es una sección, de hecho que es una sección justamente de los periódicos, especialmente, en donde podemos encontrar, por ejemplo, bueno, básicamente su significado es obituario y hablamos justamente de personas fallecidas, entonces en esa sección se encuentran los reportes de las personas que fallecieron.
Bueno, el siguiente tenemos paparazzi. De hecho, que este es italiano, no es inglés. Paparazzi. A ver un poco quién me dice que es paparazzi. Fotógrafo de celebridades. Muy bien. Fotógrafo de celebridades. A ver un poco otra definición. Bueno, paparazzi. Vamos a leer su definición. Dice freelance photographers who follow celebrities in order to take photos. Son fotógrafos freelance. La palabra freelance también va, obviamente que va en inglés, pero se usa bastante en castellano. Freelance significa las personas que trabajan por su propio mérito, o sea que no tienen jefe, ellos son su propio jefe, entonces freelance sería eso mismo. Bueno, son fotógrafos freelance, o sea, que trabajan por sus propios méritos, que siguen a celebridades para sacar fotos, luego estas fotos van y venden, ¿verdad? O sea que así periodistas o reporteros en sí no se consideran, pero como están en el ámbito, vamos a decir, dentro del ámbito, por decirlo así, entonces están también acá presentes. Vamos ahora al siguiente, tenemos press conference. Esto yo creo que van a poder Conferencia. deducir. Conferencia ¿Conferencia de Conferencia de de prensa. qué? prensa. De De prensa. prensa, muy bien. Vamos a leer su definición. An interview involving a person of interest who answers questions or provides information to the press. Es una entrevista, interview, ya hemos visto que entrevista que envuelve a una persona de interés que responde a las preguntas, para la redundancia, que proveen los medios de información o la prensa. Ya sabemos entonces de por sí que es una conferencia de prensa. Vamos ahora al siguiente, tenemos print media. Print Medio de comunicación. sería, sí, pero hay algo más en print, justamente lo que iba a decir. Print significa, como verbo significa imprimir, o si está en participio, impreso. Y si es sustantivo, es impresión. Entonces, print media, ¿cómo podemos traducir? Ya saben la primera parte. ¿Cómo podemos traducir? A ver quién me dice. Sería entonces Medio impreso. medio de Medio comunicación impreso. impresos. Sí, exactamente. ¿Y cuáles son? Son las noticias que están impresas obviamente en el papel. Por ejemplo, los periódicos y las revistas. Print media, entonces serían noticias o medios que utilizan impresiones o impresos. Vamos ahora al siguiente, dos más y luego vamos a tener un receso. Propaganda. Propaganda, acá nosotros le conocemos como publicidad, pero sin embargo en inglés tiene otro origen, otro significado. Dice biased or misleading information used to promote a particular cause. Muy bien, tenemos entonces por definición que serían informaciones que no son tan creíbles o de hecho que son inventadas a propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para promover un caso particular. En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza bastante esta palabra propaganda para denominar a las campañas políticas. ¿Por qué? Porque las campañas políticas, por ejemplo, hacen alusiones, eh, pues algunas creíbles, algunas no tan creíbles, pero sí o sí para captar votos. Y podemos De hecho, convenientemente profe, esto no se utiliza acá.
Sí, acá también. La propaganda se utiliza más para actos políticos. O sea, propaganda política. Exactamente, La publicidad es exactamente. directamente algo comercial para vender un producto. En este caso, la propaganda se utiliza para vender una idea. Por eso Muy utilizamos bien dicho. una idea. Propaganda es para vender una idea. Y la publicidad vende Sí, productos. Esa es sí, la diferencia. exactamente. Ahí está una crucial diferencia. Lamentablemente, el resto de las personas siempre van a estar confundiendo propaganda con publicidad comercial, pero es publicidad en sí, pero más de uso político. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente tabloid. Vamos el significado. Dice, a smaller size newspaper is typically filled with sensational published stories, often regarded as unserious and sensationalist. Es una pequeña parte entonces del periódico, en este caso el periódico. Podemos ya adecuar incluso a blogs también, blogs de noticias, ¿verdad? Que usualmente se utiliza para qué? Para las noticias de índole sensacional, sensationalist, sensacionalistas. ¿Cómo sería entonces un significado de tabloide por el cual ustedes le conocen? Tabloid, para eso ya le dije todo ya. ¿Cómo sería esa sección? ¿Cómo ustedes le denominan a esa sección? Tabloid. Vuelvo a decir, en esa sección vamos a encontrar noticias de índole sensacional, sensacionalistas, Columna popular, amarillistas. ¿Cómo? columna popular, Puede ser. una sección del periódico. Puede ser. Bueno, de hecho que no tiene un nombre. Generalmente se le conoce por tabloide, pero no se utiliza, o sea, no dice sección tabloide, ¿verdad? Porque obviamente eso no es lo que se quiere vender. Se quiere vender justamente que sea un poquito más creíble, pero sin embargo, dentro del ámbito periodístico y de noticias ya se sabe que es un tabloide. Muy bien. Le iba a decir hace rato que ahora de propaganda en United States ahora mismo que se está utilizando sería el tema de los ovnis. Es lo que se está vendiendo demasiado ahora. No sé para qué, si es para tapar la guerra o no sé para qué, o si es en serio. Entonces, ahora mismo eso sería propaganda. Según lo que dicen ahí que son inventados por el gobierno. Bueno, eso es lo que tengo entendido ahora por el momento. Bueno, vamos a tener un breve receso. Entonces, ahora son 9:40, las 10. Entonces, si es que podríamos conectarnos nuevamente para continuar con la clase. Vamos a ver después adjetivos, también diferentes tipos de periodismo y más vocabulario sobre periodismo y medios y adjetivos para describir a los periódicos. Ahora a los periódicos, ¿sí? Entonces, vamos a volver a entrar a las 10. ¿Les parece bien? Sí, sin problema. Ok, nos vemos en breve.